Marea es el nombre de un cable, uno de esos cables transatlánticos que comunican, transportan información desde Estados Unidos hasta Europa. Concretamente, Marea es el más importante de los cables que llegan a España, desde la costa de Virginia hasta Bilbao. Marea tiene unos 6.006 kilómetros, que es la distancia de una costa a la otra. Contiene 8 pares de fibras. Cada una puede llevar unos 25 terabytes por segundo, que yo no sabía muy bien cuánto es. Le pregunté a la inteligencia artificial cuánto tardaría una foto normal en ir y volver. Y me dijo 80 milisegundos. O sea que un segundo dividido por 1000, pues en 80 de esos llega la foto, va y viene. O sea que tiene bastante capacidad, Marea, y es importante porque comunica muchísimos datos. Pertenece a Microsoft, a una filial de Telefónica y también a Meta, Facebook y todo eso. Y no solo este cable, en España entran y salen 39 cables más que llevan a Estados Unidos, a Latinoamérica, África, Asia. Es un sitio importante España para eso por la posición geográfica que tiene. Bueno, y entonces os cuento todo esto de Marea porque de alguna manera la fe es un cable. Es una unión, es una conexión entre dos continentes muy separados, que es el mundo de lo sobrenatural y Dios. Hay una fe natural, la que nos lleva a creer que existe Dios, más o menos, a fiarnos de algunas cosas que nos cuentan sobre Dios, pero hay una fe sobrenatural que es una conexión con Dios. Los animales no tienen fe, porque ellos no tienen espíritu, aunque tengan alma. Son animados, tienen sensibilidad, no tienen espíritu, es decir, su alma es tan ruda que no puede conectar a través del don de la fe con lo sobrenatural. Nosotros sí, por eso los antropólogos, cuando tratan de descubrir en qué momento en la historia de la creación o de la evolución terminó el animal y empezó el hombre, tienen varios indicadores. Uno muy sencillo es que empiezan a haber enterramientos de primates o de homínidos que curiosamente han puesto piedras alrededor, como queriendo adornar ese momento, lo cual es una cosa que los animales no hacen y los hombres sí. O empiezan a ver que en el mismo, más o menos al mismo tiempo, comienzan a pintar en las paredes, como tratando de expresar algo que tienen dentro, algo que les está sucediendo, que les lleva a buscar algo más allá de sí mismos. Nosotros podemos trazar o podemos recibir a través de ese cable que se llama fe, el don de Dios. Pero claro, este don de Dios tiene un embudo, que es el embudo de la fe. Tú puedes recibir conforme a tu fe. Por eso los discípulos le dicen, aumentanos la fe, porque se han dado cuenta que hay muchísimas cosas que quieren y que podrían recibir, que no lo hacen porque su fe es muy pequeña. Jesús dice, si tuvierais fe como un granito de mostaza, que debe ser más o menos pues una de las fibras estas que contiene Marea, pues podríais decirle a una morera, arráncate de raíz, siémbrate en el mar y os obedecería. También dice Jesús, cualquier cosa que pidáis en la oración, creed que lo habéis recibido y lo conseguiréis. Es decir, la fe condiciona el fruto de nuestra oración, la fe condiciona nuestros actos. Por eso los discípulos que están contemplando al Señor y que están viendo tantas cosas de Él, se dan cuenta que tiene un poder a través de su conexión con Dios, ¿no? Aquella escena, ¿os acordáis que al amanecer no encuentran al Señor y está ahí en un claro y está recogido en oración? Se quedan sorprendidos y le rodean, yo me lo imagino así, los ojos cerrados, el Señor, los discípulos rodeándole, Él está absorto en su mundo, nunca habían visto a nadie rezar así. Y cuando por fin abre los ojos, Pedro se adelanta y dice, Maestro, enséñanos a orar. Como diciendo, no hemos visto a nadie que pueda conectar de esta forma con Dios. Maestro, enséñanos a orar. Es lo mismo que aumentanos la fe. Y de hecho se puede aumentar, igual que Marea. Hay varios proyectos para ensanchar los cables y meter más fibras o hacer cables nuevos, porque hay algo muy interesante que conviene transmitir de un lado a otro, que ocupa mucha información. Es la famosa inteligencia artificial, que conlleva muchos paquetes de información y que en los cables normales pues tardaría demasiado y te pondría en situación de desventaja con tus competidores. Así que como tengo algo muy importante que quiero recibir del otro lado, pues trazo nuevos cables, construyo nuevos cables o ensancho los que ya tengo porque me compensa.
Y este es el punto. ¿Hasta qué punto deseamos recibir más de Dios? Jesús dice en el Evangelio, mi Padre, no da el Espíritu con medida. Es decir, da el Espíritu sin medida, desmesuradamente, ilimitadamente. ¿Hasta qué punto tenemos deseo de unirnos, de fusionarnos, de recibir todo de Dios? Porque si es así, entonces tú y yo tendremos que decirle, Señor, auméntame la fe, que quiero más de ti. Después de la misa de 9:30 ha entrado una señora, estábamos charlando y dice, yo siempre le pido a Dios salud y trabajo. Y le he dicho, pues pídele, aumentanos la fe. Porque la salud un día se te acabará. El trabajo ya no lo tienes, que está jubilada, pero ya trabajo para sus hijos. Pero Dios es lo definitivo. A lo mejor tienes que pedir menos salud y más fe. Porque hay gente que con mucha fe y poca salud es infinitamente feliz. Y hay mucha gente que sin ninguna fe, por mucha salud que tenga, está amargada. Hay personas que con un trabajo muy sencillo, muy poco remunerado o muy poco reconocido, pueden ser maravillosamente feliz, como Fray Escoba, que le decían a San Martín de Porres, que se dedicaba pues eso, a barrer, pero con una fe maravillosa era un tipo feliz. Y hay gente que con unos trabajos impresionantes y unas nóminas maravillosas, alucinantes, como no tienen ninguna fe, están amargados porque no le encuentran sentido a lo que hacen. Aumentanos la fe. Creo que esa tiene que ser la petición que hagamos cada uno de nosotros. Y que cuando vayamos a comulgar y uno dice, bueno, esto sé que es la comunión, pero es que auméntame la fe porque quiero recibir más cuando comulgo. Cuando venimos a la Eucaristía, cuando escuchamos la palabra de Dios, y uno siente y dices, a veces es que me resbala un poco. ¿Por qué me pasa eso? ¿No? Enciendo la radio y me pongo a Federico Jiménez Los Santos y lo escucho ahí como si fuera el oráculo de Delfos, o me pongo a escuchar a no sé qué político o política o politique y lo escucho ahí con una... Y sin embargo luego llega el Evangelio y me preguntarían a la salida cuál ha sido y ni me acuerdo. Es Jesús, auméntame la fe. Quiero más de ti, quiero escuchar tu palabra, recibir la Eucaristía y ensanchar esos cables como marea para recibir más. Y claro, entonces Jesús nos responde y dice, bueno, sí, pero vamos, ¿qué siervo llega a su casa, se sienta y le dice a su señor que le sirva? Oye, tendrás que hacer tú primero algo, ¿no? Tendrás que hacer lo que tienes que hacer. Primero, actúa. Haz lo que Dios te está pidiendo. Eres siervo de Dios, eres servidor de Dios. Haz lo que tienes que hacer. Y luego ya recibirás. Es decir, que la fe la da Dios, pero para que Dios me la dé, yo tengo que hacer lo que tengo que hacer. Es decir, tengo que ir dando los pasos sencillos, muy sencillos normalmente, pero que implican un fiarse de Dios y que nos pone a mí y a ti en situación de recibir más de Él. Cuando sirves a tu familia, cuando trabajas como debes trabajar, cuando te pones a rezar, cuando te confiesas porque tienes pecados, cuando visitas o sirves a personas que a tu alrededor lo están pasando mal, cuando llevas al niño a catequesis, cuando vienes a misa y recibes la comunión, cuando haces lo que tienes que hacer, punto. Si no se trata de más, si lo va a dar el Señor, pero hombre, necesita que tú y yo estemos en disposición de recibir, que no seamos unos cómodones como los niños a veces malcriados que están ahí tumbados en el sofá esperando que su madre le haga todo. Y dice el niño, no, mira, yo te voy a hacer todo lo que tú no puedes hacer, pero lo que puedes hacer tú, lo vas a hacer tú. Rico. Por lo menos las madres de antes, no sé si las ahora sois más flojas, yo creo que no. Y entonces el Señor dice eso, oye, haz lo que tienes que hacer. Y luego, siéntate y verás cómo el Señor te sirve. Verás cómo el Señor se pone a tus pies. Verás cómo ensancha tu fe y en esa fe va entrando como por marea 200 terabytes por segundo a 40 o a 80 milisegundos de velocidad. Porque Dios tiene muchas ganas de nosotros. Pero a veces nosotros, pero tenemos pocas ganas de Él. Por tanto, de nuevo, Señor, auméntame la fe. Que se lo digamos. Y os sugiero, a lo mejor, se lo diré hoy al Señor cuando le elevemos y esté ahí en la consagración y
Hay algunos decís jaculatorias muy bonitas. Las personas mayores tradicionalmente dicen, Señor mío y Dios mío. Bueno, pues hoy que cuando levantemos al Señor, dile, susúrrale, suplícale en el corazón, Señor, auméntame la fe. Que María, que se fió tanto, que creyó tanto, que obedeció tanto y recibió tanto, nos enseñe y nos ayude a aumentar la fe obedeciendo y a recibir de Dios todo lo que nos quiere dar. Que así sea.